Inicialmente yo empecé a escribir desde cuarto de primaria. Ya lo había contado yo aquí en Memorias. Mi papá un día cualquiera me dice, ¿por qué no te pones a escribir que vos sos bueno escribiendo? Y me regaló un cuaderno de 50 hojas, de 100 hojas, para escribir, para que empezara a escribir. Yo empecé a escribir cuentos, ¿no? Cuentos de 3 páginas, 3 hojas. Se lo mostraba y a él le gustaba mucho. No tenía narrativa, no tenía ton ni son, no tenía razón de ser esos cuentos. Era una reverenda puta mierda, pero esa puta mierda fue la que me impulsó a más adelante escribir y no solo cuentos. En quinto de primaria yo aún escribía y decidí por escribir una historia de terror, un cuentico corto. Se lo mostré a mi papá. Bueno, mi papá ya no se emocionaba como antes, pero a mí me gustaba, tenía su cosa. Obviamente si lo vuelvo a leer hoy día, si lo llego a encontrar, cosa que no está desaparecido, no me gustaría por muchas cosas ese cuentico de una página. A partir de ahí y con la influencia que yo tenía del cine de los 80, en aquel entonces, comienzos de los 80, empecé a escribir un libro más largo, basado en ese cuentico. Y le puse El Calvario de Vázquez. Vázquez era un compañero que yo tenía en quinto de primaria, se llamaba Carlos Arturo Vázquez. Cabal, me parece que era el otro apellido. Él vivía cerca de Palmira, en Potrerillo, me parece que era. Bueno, vivía cerca de Palmira, unos kilómetros cerca de Palmira. Y resulta que, bueno, empiezo yo a escribir, y me pegaba yo unas encarnizadas escribiendo, mucha imaginación, mucho todo, pero no tenía, digamos, yo una guía para escribir. Pero a raíz de empezar a escribir El Calvario de Vázquez, que era terror, empecé a hacer un resumen de cada capítulo, porque yo quería escribirlo de 24 capítulos. Cada capítulo consistía en un medio cuaderno de 50 hojas. Y eso era bastante largo. Y empecé yo a escribir el resumen de cada capítulo. Y ahí ya me basaba yo, digamos, tenía una idea de qué iba a tratar o qué era lo que iba a escribir. Empezaba yo a hacer las escaletas, aunque no sabía que eso era en escaleta, ni sabía que se llamaba así, ni nada de eso. Sino muchos años después, cuando empecé a estudiar el guión, supe que eso era escaletear un guión, y los libros también se hacen. Y bueno, la historia trataba del Calvario de Vázquez, de que a un millonario, Jonathan Smith, le habían matado al papá en Colombia. Él era un millonario y vivía en una mansión, y le mataron al papá, y él empieza a investigar y resulta que se da cuenta que el papá se lo había matado un fantasma sin cabeza, de nombre Vázquez. Lo del Calvario es porque al lado de la casa de él había un cementerio de la familia. Entonces hay una especie de maldición allí, y la historia empieza a tomar más sentido más adelante. Claro, yo en ese entonces yo no tenía narrativa, no tenía léxico, no tenía nada, no tenía puntos de giro, yo no sabía lo que era eso. Y estaba, digamos, técnicamente pésimamente mal escrito. Dejé de escribirlo porque como yo iba mal en el curso, yo a partir de quinto de primaria yo fui mal estudiante, sacaba malas notas debido al profesor Miranda, Francisco Miranda, el peor profesor que yo he tenido. Empecé a ir mal en el colegio a perder materias, a habilitar incluso. Y mi mamá me quitó el cuaderno donde yo escribía, y cuando me lo devolvió, a mí ya se me había pasado la fiebre de escribir el Calvario de Vázquez. Muchos que estuvieron conmigo en ese entonces me lo recuerdan, ¿no? Hoy día me preguntan por el Calvario de Vázquez. Y es gracioso porque quizás algún día yo retome escribir esto, pero ya mucho mejor escrito, obviamente, con más narrativa, más léxico, más historia en el fondo, aunque la historia original era interesante. Sé que me quedó bastante grande escribir El Calvario de Vázquez. No lo terminé, nunca lo terminé, debido a que mi mamá me quitó el cuaderno, y ya cuando me lo devolvió, pues no tenía ya inspiración para continuar escribiéndolo. Y bueno, esta es la historia del Calvario de Vázquez, de cómo, digamos, empecé a escribir. Y aunque no lo terminé, más adelante empecé a escribir por lo suyo, que ya está terminado, y empecé a escribir otros cuentos más. E incluso
he ganado algún concurso por ahí de cuentos cortos, de literatura incluso. Pero bueno, eso ya es otra historia.